En Italia, una mafiosa ordenó la muerte de más de 30 personas tras el asesinato de su sobrino. En Estados Unidos, otro mafioso se enfrentó al FBI en un tiroteo que duró más de 4 horas. Puede parecer que solo los hombres serían capaces de cometer actos tan brutales, pero hoy vamos a presentar una lista de las mujeres más peligrosas del mundo del crimen que conmocionaron incluso a los criminales más experimentados y temidos. Griselda Blanco es la primera en la lista. Conocida como la reina de la cocaína, construyó un imperio de la droga que dominó Miami en los años 1970 y 1980. Este imperio le reportó más de $80 millones al mes y se estima que Griselda fue responsable de unos 200 asesinatos. Su influencia fue tanta que patrocinó a nombres importantes del narcotráfico como Pablo Escobar. La vida lujosa que le brindó a su familia fue impresionante. Sus hijos conducían coches como Lamborghinis y Ferraris, vivían en mansiones protegidas por guardias armados e incluso poseían un jet privado. Para el 6º cumpleaños de su hijo menor, Michael Coron Blanco, Griselda alquiló un crucero completo, con un zoológico de mascotas para la fiesta. Griselda fue arrestada en 1985 y cumplió 15 años de prisión. En 2004 fue liberada por problemas de salud y deportada a Colombia. Sin embargo, en 2012 fue asesinada por un motociclista, irónicamente el mismo método que utilizó para eliminar a sus rivales. Era como si su pasado hubiera regresado para morderla. Otra mujer que dejó su huella en el mundo del crimen fue Claudia Ochoa Félix, conocida como la Kim Kardashian del crimen organizado. Además de su belleza y vida lujosa, Claudia llamó la atención en sus redes sociales, donde publicó fotografías presumiendo costosos autos, fiestas glamorosas y hasta un rifle AK-47 dorado y rosa. Sin embargo, su fama fue más allá de las apariencias. En 2014, surgieron rumores de que Claudia era la líder de los Antrax, un grupo de sicarios que trabajaban para el cartel de Sinaloa, realizando violentos ataques y ejecuciones. A pesar de negar cualquier implicación, muchos creyeron que ella tomó el mando del grupo tras el arresto de su líder. Su misteriosa muerte en 2019, provocada por una sobredosis de drogas, levantó aún más sospechas sobre su verdadera vida. La siguiente figura de nuestra lista es Kate Barker, más conocida como Ma Barker. Lideró la infame Barker Gang junto a sus hijos, cometiendo robos, secuestros y asesinatos. A diferencia de Claudia, la participación de Kate en el crimen nunca fue cuestionada. Se convirtió en un símbolo del crimen organizado en Estados Unidos durante la década de 1930. Estas historias muestran que, en el mundo del crimen, las mujeres también ocupan roles de liderazgo y protagonismo, siendo a menudo tan temidas como los hombres. En Italia, una mafiosa ordenó la muerte de más de 30 personas tras el asesinato de su sobrino. En Estados Unidos, otro mafioso se enfrentó al FBI en un tiroteo que duró más de 4 horas. Puede parecer que solo los hombres serían capaces de cometer actos tan brutales, pero hoy vamos a presentar una lista de las mujeres más peligrosas del mundo del crimen, que conmocionaron incluso a los criminales más experimentados y temidos. Griselda Blanco es la primera en la lista. Conocida como la reina de la cocaína, construyó un imperio de la droga que dominó Miami en los años 1970 y 1980. Este imperio le reportó más de $80 millones al mes, y se estima que Griselda fue responsable de unos 200 asesinatos. Su influencia fue tan grande que patrocinó a nombres importantes del narcotráfico, como Pablo Escobar. La vida lujosa que le brindó a su familia fue impresionante. Sus hijos conducían coches como Lamborghinis y Ferraris, vivían en mansiones protegidas por guardias armados e incluso poseían un jet privado. Para el 6º cumpleaños de su hijo menor, Michael Coron Blanco, Griselda alquiló un crucero completo, con un zoológico de mascotas para la fiesta. Griselda fue arrestada en 1985 y cumplió 15 años de prisión. En 2004 fue liberada por problemas de salud y deportada a Colombia. Sin embargo, en 2012 fue asesinada por un motociclista, irónicamente el mismo método que utilizó para eliminar a sus rivales. Era como si su pasado hubiera regresado para morderla. ¿Alguna vez has imaginado a mujeres líderes de pandillas, dirigiendo imperios y cometiendo crímenes brutales frente a la cámara?
En Crímenes y Consecuencias, revelamos las historias más impactantes del mundo criminal. Regístrate ahora y descubre secretos que nunca imaginaste. Otra mujer que dejó su huella en el mundo del crimen fue Claudia Ochoa Félix, conocida como la Kim Kardashian del crimen organizado. Además de su belleza y vida lujosa, Claudia llamó la atención en sus redes sociales, donde publicó fotografías presumiendo costosos autos, fiestas glamorosas y hasta un rifle AK-47 dorado y rosa. Sin embargo, su fama fue más allá de las apariencias. En 2014, surgieron rumores de que Claudia era la líder de los Anthrax, un grupo de sicarios que trabajaban para el cartel de Sinaloa, realizando violentos ataques y ejecuciones. A pesar de negar cualquier implicación, muchos creyeron que ella tomó el mando del grupo tras el arresto de su líder. Su misteriosa muerte en 2019, provocada por una sobredosis de drogas, levantó aún más sospechas sobre su verdadera vida. La siguiente figura de nuestra lista es Kate Barker, más conocida como Ma Barker. Lideró la infame Barker Gang junto a sus hijos, cometiendo robos, secuestros y asesinatos. A diferencia de Claudia, la participación de Kate en el crimen nunca fue cuestionada. Se convirtió en un símbolo del crimen organizado en Estados Unidos durante la década de 1930. Estas historias muestran que, en el mundo del crimen, las mujeres también ocupan roles de liderazgo y protagonismo, siendo a menudo tan temidas como los hombres. Las autoridades de Texas contaron con la ayuda del ex guardabosques Frank Hammer para localizar a Bonnie y Clyde. Con un aviso de la familia de un pandillero, Hammer los localizó el 23 de mayo de 1934. El viaje criminal de la pareja terminó trágicamente y ambos murieron en una emboscada a tiros en una carretera desierta de Luisiana. Bonnie tenía solo 23 años y Clyde 24. Mientras Bonnie se dedicaba principalmente a robos, otra delincuente, Sandra Ávila Beltrán, fue mucho más allá. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Sandra, también llamada la Reina del Pacífico, nació el 16 de octubre de 1960 en México. Desde pequeña creció rodeada del mundo del narcotráfico. Su familia tenía profundas conexiones con el cartel de Sinaloa, incluido su tío, Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Dicen que Sandra transportaba maletas llenas de millones de dólares y comandaba flotas de barcos atuneros que transportaban 10 toneladas de cocaína cada uno desde México a Estados Unidos. En 2002, su vida dio un giro dramático cuando su hijo, José Luis, fue secuestrado mientras estaba en el gimnasio. Sandra pagó un rescate millonario, pero la situación expuso su conexión con delincuentes como el Nacho Coronel e Ismael Zambada. Unos meses más tarde, en una de sus embarcaciones, se incautaron 9 toneladas de cocaína. Hoy, Sandra está tratando de limpiar su reputación, incluso usando TikTok para contar su versión de los hechos. Stephanie St. Clair, la reina de los números. Stephanie St. Clair hizo historia durante la Gran Depresión como líder de una lotería ilegal en Harlem, Nueva York, que generaba alrededor de $200,000 al año. Era conocida por su inteligencia y su estilo de vida lujoso, pero también por su fortaleza para enfrentarse a Dutch Schultz, un jefe mafioso que quería apoderarse de su negocio. Con el apoyo de la comunidad, Stephanie resistió, a pesar de enfrentar una ola de violencia que dejó más de 40 personas muertas. Al final, Schultz murió en conflictos con otros mafiosos y Stephanie salió victoriosa. Además de ser una figura criminal influyente, apoyó negocios legítimos y brindó oportunidades a la comunidad negra en Harlem. Ana Gristina, la señora del fútbol. Ana Gristina dirigió una red de escorts de lujo en Nueva York durante casi 20 años. Entre sus clientes se encontraban millonarios que pagaban hasta $25,000 por un fin de semana. Ana dijo que sus empleados eran educados y trabajaban por su propia voluntad. Cuando fue arrestada, afirmó que el caso no se trataba de prostitución, sino de política. Las autoridades querían que ella delatara a sus clientes, pero ella se negó. Ana pasó 4 meses en Rikers Island, una de las prisiones más duras de Nueva York. Desde su liberación, ha escrito libros para niños, ayudó a producir una película sobre su historia y está lanzando una novela inspirada en su vida. Virginia Hill, reina de la mafia. Virginia Hill
Fue una de las pocas mujeres que alcanzó la cima del crimen organizado mundial en el siglo XX. Nacida en Alabama en 1916, tuvo una infancia difícil en una familia pobre. Decidida a cambiar su vida, se involucró en el crimen y se convirtió en una figura influyente en la mafia, trabajando como intermediaria y amante de poderosos jefes criminales. Su nombre quedó marcado en la historia como un ejemplo de ambición y supervivencia en el peligroso mundo del crimen. Virginia Hill se fue de casa a la gran ciudad de Chicago. Allí empezó a trabajar como camarera y prostituta, pero no tardó en llamar la atención de la mafia. Con el tiempo, se ganó la confianza de grandes nombres como Frank Costello y Meyer Lansky, e incluso ayudó a lavar millones de dólares para ellos. Sin embargo, su vida cambió por completo cuando se involucró con Bugsy Siegel. Los dos tuvieron una relación intensa, pero llena de problemas. En 1947, Bugsy fue asesinado a tiros en Beverly Hills. Curiosamente, Virginia había partido hacia París solo 4 días antes del crimen, lo que generó sospechas de que sabía lo que sucedería. Después de la muerte de Bugsy, Virginia intentó seguir adelante. Se casó con un esquiador austriaco y tuvo un hijo, Peter. Sin embargo, sus vínculos con la mafia no quedaron en el olvido. En 1951 fue citada a declarar en audiencias sobre el crimen organizado, pero negó cualquier implicación. Finalmente, Virginia fue acusada de evasión fiscal y abandonó los Estados Unidos y pasó el resto de su vida en Europa con su hijo. Aún así, Virginia Hill sigue siendo una figura sorprendente en el mundo del crimen. Mientras tanto, Judy Moran, una de las mafiosas más notorias de Australia, comenzó su vida criminal en la década de 1960. Estaba casada con Johnny Cole, quien estaba involucrado en actividades criminales, pero fue asesinado en 1982 en un conflicto relacionado con el tráfico de drogas. Después de la muerte de Johnny, Judy se casó con Louis Moran, otro nombre de Lampa. Juntos tuvieron 2 hijos, Mark y Jason, que siguieron los pasos de la familia en el mundo del crimen. Trágicamente, ambos fueron asesinados, Mark en 2000 y Jason en 2003. Poco después, en 2004, Louis también fue asesinado. Incluso después de tantas pérdidas, Judy siguió involucrada en el crimen. En 2009, su cuñado, Des Moran, fue asesinado y las investigaciones encontraron a Judy responsable. Durante el juicio, ella negó su participación, pero las pruebas eran claras. En 2011, Judy fue sentenciada a 26 años de prisión por el asesinato de Des Moran. Otra figura destacada fue Pearl Elliott, quien destacó en el mundo del crimen al dirigir su propio negocio. Si bien muchas mujeres relacionadas con pandillas eran esposas o novias de delincuentes, Pearl dirigió un burdel en Indiana durante más de una década. Con la protección de su tío, una figura política influyente, pudo desenvolverse sin problemas e incluso tuvo a la policía de su lado. Siempre que había problemas con los clientes, utilizaba una luz intermitente en la ventana para llamar a la policía, que rápidamente resolvía la situación. Además, Pearl ayudó a la banda Dillinger en varios robos e incluso escondió el dinero robado. Sin embargo, en 1934 empezó a ser buscada por la policía y tuvo que esconderse. Lamentablemente, falleció de cáncer al año siguiente, en 1935. Thelma Wright, conocida como la Reina de la Pluma, se hizo cargo del sindicato criminal de su marido Jackie Wright después de su muerte en 1986. Thelma comenzó a transportar cocaína y heroína desde Los Ángeles a Filadelfia, ganando alrededor de $400,000 al mes. A pesar del dinero y el poder, los riesgos aumentaron cada vez más. En 1991 sobrevivió a un tiroteo en un club y casi fue arrestada semanas después. Fue en ese momento que decidió dejar atrás el mundo del crimen. Estas mujeres dejaron su huella en el mundo del crimen con sus intensas y a menudo trágicas historias, demostrando que el poder y el peligro siempre van de la mano. En 1991 decidió que era hora de salir del mundo de las drogas. Después de años en el crimen, escribió sus recuerdos en el libro Con ojos en ambos lados, Mi vida dentro y fuera del juego. Se alejó del centro de atención y comenzó a ayudar a mujeres que enfrentan adicciones y problemas de salud mental. Pero mientras esta mujer abandonó el crimen,
Otra construyó su imperio en torno a la trata de personas. Chung Chu Ping, conocida como Hermana Ping, no traficaba con drogas ni con armas, pero sí traficaba con personas. De 1984 a 2000, Ping lideró una de las redes de tráfico de personas más grandes, que operaba en el barrio chino de Manhattan. Ayudó a personas a ingresar ilegalmente a Estados Unidos, cobrando alrededor de $35,000 por persona, y ganó más de $40 millones. Incluso después de ser arrestada en 1989 y pasar 6 meses en prisión, continuó sus operaciones, sobornando a las autoridades para escapar. Con alcance global, Ping utilizó la banda Fuck Ching para cobrar a los clientes que no pagaban. Fue arrestada en 2000 y sentenciada a 35 años de prisión, donde murió en 2014. Otro nombre notable es Jika Thompson Harston. Al crecer en el sur de Los Ángeles, Jika comenzó a vender cocaína cuando aún estaba en la escuela secundaria, ganando hasta 10 libras por semana. Con solo 26 años abrió un salón de belleza que las autoridades sospechaban era una fachada para lavar dinero del narcotráfico. Su socio comercial, Percy Bratton, ayudó a mover grandes cantidades de dinero hasta que fue arrestado y testificó en su contra. Jika fue arrestada en la graduación de su hijo y sentenciada. Después de cumplir 13 años, cambió su vida y creó un ministerio para ayudar a exconvictos y drogadictos. Otra figura legendaria es Pupetta Maresca, una italiana que creció rodeada de crimen. A los 15 años ya había apuñalado a un compañero de clase en la escuela. Se casó con el jefe de la mafia Pasquale Simonetti, pero este fue asesinado apenas 3 meses después de la boda. Embarazada y devastada, Pupetta localizó al responsable y lo mató a tiros con 29 balas a plena luz del día. En el tribunal no mostró arrepentimiento y dijo que lo hizo por amor. Cumplió solo 10 de los 24 años de su condena y tras salir de prisión vivió una vida tranquila hasta su muerte en 2021, a los 86 años. Estas mujeres demuestran que el crimen no tiene género. Aunque el inframundo está dominado por hombres, han demostrado que pueden ser igual de peligrosos, si no más. Un ejemplo es Bonnie Parker, del famoso dúo Bonnie y Clyde. Nacida en Texas, ella y Clyde ganaron notoriedad como ladrones de bancos durante la década de 1930. Sus vidas terminaron trágicamente en un tiroteo con la policía, pero Bonnie se convirtió en un símbolo de rebelión y empoderamiento femenino. Stephanie St. Clair, apodada Queenie, era una fuerza del crimen organizado en Harlem, Nueva York. Dirigió un banco de juego clandestino y se enfrentó a mafiosos como Dutch Schultz, manteniendo a la mafia fuera de su comunidad. Claire también expuso a agentes de policía corruptos y ayudó a limpiar el vecindario. Después de jubilarse, pasó su imperio a Bumpy Johnson, quien se convirtió en el padrino de Harlem. Finalmente, Opal McTruck Long, miembro de la pandilla de John Dillinger, era conocida por su imponente presencia y lealtad a la pandilla. Nacida en Texas, era una figura imponente que dirigía el escondite de la pandilla y consideraba a los demás miembros su familia. Estas historias muestran que, incluso en un mundo oscuro, estas mujeres dejaron huellas profundas y duraderas en el mundo del crimen organizado. Opal Long, apodada Mac Truck, nunca permitió que nadie la llamara así directamente. Entró en el mundo del crimen como esposa de Russell Clark y rápidamente se convirtió en una pieza clave en las operaciones de la pandilla. A pesar de su postura dura, Opal era extremadamente dedicada y cuidaba a todos como a una familia. Limpió los escondites y cocinó, velando por el bienestar del grupo. Sin embargo, cuando su marido fue arrestado en Tucson, Arizona, en 1934, Opal se enfrentó a la policía y le pidió ayuda a John Dillinger para financiar la defensa de Russell. Sus exigencias terminaron generando tensiones y fue destituida por la pandilla. Aún así, mantuvo su lealtad y nunca los traicionó. Después de ser arrestada, Opal obtuvo la libertad condicional a finales del mismo año y pasó el resto de su vida en Chicago, cargando con los recuerdos de su tiempo en el crimen organizado. Helen Gillis, conocida como la esposa de Babyface Nelson, entró en la vida criminal a la edad de 16 años, cuando se casó con Lester Gillis, el famoso Babyface Nelson. Juntos, enfrentaron una vida turbulenta. Helen tuvo 2 hijos y a través de su asociación con Nelson, entró en la lista de los más buscados.
Estuvo al lado de su marido en uno de los tiroteos más famosos de la historia, la Batalla de Barrington, en 1934, que resultó en la muerte de Nelson y 2 policías. Helen apoyó a Nelson hasta el final, pero luego testificó contra un compañero gángster, lo que ayudó a asegurar su cadena perpetua. A pesar de vivir otros 50 años después de estos hechos, Helen nunca se separó de la fama ligada al mundo del crimen. Fue enterrada junto a Nelson, símbolo de su lealtad inquebrantable. Ma Barker, también conocida como Kate Barker, era la líder de una familia criminal. Junto con su marido, George, crió a 4 hijos que rápidamente se hicieron famosos por sus audaces crímenes. En la década de 1920, la banda Barker se destacó por robos, asesinatos y fugas espectaculares, lo que atrajo la atención de los medios. A pesar de las controversias sobre su papel activo, el director del FBI, J. Edgar Hoover, la describió como una mente criminal despiadada e ingeniosa. En 1935, el FBI allanó el escondite de Ma Barker y su hijo Fred, lo que provocó la muerte de ambos. Su historia inspiró representaciones en películas y programas de televisión, solidificando su legado como figura histórica en el mundo del crimen. Pearl Elliott, conocida como Tesorera, no era la típica gángster. Ella era una señora que dirigía un burdel en Indiana, protegida por policías corruptos. Su establecimiento sirvió de escondite para criminales famosos, incluido el equipo de Harry Pierpont, después de un atraco a un banco. Pearl era conocida por sus habilidades financieras, administrando el dinero de la pandilla de John Dillinger. A pesar de su asociación con criminales peligrosos y su inclusión en la lista de enemigos públicos, Pearl no tuvo un final trágico en un tiroteo o en prisión. Su trayectoria destaca un enfoque más discreto y calculador dentro del mundo del crimen. Pearl Elliott murió el 10 de agosto de 1935, a los 47 años, debido a una enfermedad, posiblemente cáncer. Su trayectoria en el mundo del crimen destaca que no todas las delincuentes seguían el estereotipo de violencia extrema. Como propietaria de un burdel, Pearl ocupó un papel único en el hampa, mostrando cómo las mujeres encontraban diferentes formas de participar en el crimen organizado en aquella época. Marie Baker, más conocida como la bandido de los pantalones bonitos, era famosa por portar 2 armas y por la audacia de sus robos en 1933. Lideraba una banda que se hizo conocida por una exigencia insólita. Obligaba a los dependientes de las tiendas a quitarse los pantalones, burlándose de los más tímidos. Su vanidad acabó siendo su perdición cuando, durante un robo, se detuvo para maquillarse, permitiendo que un rehén escapara y denunciara a su grupo. Después de ser arrestada y cumplir 3 años de prisión, Marie desapareció de la escena criminal, pero su historia sigue siendo un ejemplo de los métodos inesperados utilizados por las mujeres en el crimen. Virginia Hill, apodada la reina de los gánsteres, surgió de una infancia humilde en Alabama para convertirse en una figura destacada del crimen organizado. Trabajó como contadora para Al Capone antes de mudarse a Los Ángeles, donde comenzó una relación con el mafioso Bugsy Siegel. Bugsy incluso le puso su nombre a su famoso Hotel Flamingo en Las Vegas. Sin embargo, el fracaso del hotel resultó en la muerte violenta de Bugsy, asesinado en la casa de Virginia en 1947. A pesar de afirmar su inocencia, Virginia nunca escapó de sus conexiones criminales. Murió en 1961, aparentemente por una sobredosis, pero algunos creen que fue asesinada para silenciarla. Arlene Brickman nació en 1933 en East Harlem, fascinada por el glamour del mundo criminal. Inspirada por figuras como Virginia Hill, se unió a la mafia como traficante de drogas y usurero. A pesar de las dificultades de ser judía en una unión liderada por sicilianos, Arlene ascendió de rango, atraída por el dinero y el poder. Pero su vida dio un giro cuando su hija fue amenazada. Arlene decidió colaborar con las autoridades, testificando contra el mafioso Anthony Scarpati y otros. Su historia quedó documentada en el libro Mob Girl, que revela los dilemas y peligros de una vida criminal. Evelyn Billy Frechette ganó notoriedad como la novia del legendario ladrón de bancos John Dillinger. Con raíces francesas e indias menominee, Billy tuvo una educación diferente a la de la mayoría en el mundo criminal, ya que asistió a una escuela católica y completó la escuela secundaria.
A pesar de esto, se involucró profundamente en la vida criminal junto a Dillinger, convirtiéndose en una figura inesperada y memorable en el inframundo. La vida de Billy cambió por completo cuando conoció a Dillinger. Después de que arrestaron a su primer marido por robo, se embarcó en una ola de crímenes con Dillinger, enfrentándose a tiroteos y evadiendo a la policía. Sin embargo, esta implicación pasó factura. Billy fue arrestado por ayudar a un fugitivo y pasó 2 años en la cárcel. Durante este tiempo, Dillinger fue asesinado. Cuando salió de prisión en 1936, Billy decidió transformar su historia. Comenzó a dar charlas sobre el tema "El delito no paga", utilizando sus experiencias para advertir sobre los peligros del delito. Su trayectoria muestra cómo las decisiones en situaciones difíciles pueden cambiar vidas. Entre las delincuentes más notorias, algunas historias llaman la atención. Claudia Ochoa Félix, llamada la Kim Kardashian del crimen, saltó a la fama por su belleza y estilo de vida lujoso, exhibido en las redes sociales. En 2014, surgieron rumores de que había tomado el mando de la banda Los Anthrax, conocida por sus brutales asesinatos. A pesar de las sospechas, Claudia negó su participación directa. Su muerte por sobredosis en 2019 generó aún más dudas sobre su verdadera conexión con el crimen. Otra figura destacada fue Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Nacida en 1960, lideró un cartel de la droga mexicano mientras enfrentaba tragedias personales. Sus 2 maridos, ambos expolicías, fueron asesinados por asesinos. En 2007, Sandra fue detenida por trata y blanqueo de capitales, a pesar de afirmar ser solo ama de casa. Actualmente cumple su condena, siendo un ejemplo de las consecuencias del involucramiento con el crimen organizado. Judy Moran también dejó su huella en el mundo del crimen. Nacida en 1944, en Australia, dirigió la familia Moran, conocida por el tráfico de drogas y episodios de violencia. Judy se enfrentó a la muerte de su primer marido, Leslie Cole, y de sus hijos Mark y Jason, todos víctimas de la guerra en el inframundo criminal. En 2003, después del asesinato de Jason, Judy finalmente fue capturada y condenada, poniendo fin a su trayectoria criminal. Descubre impactantes historias de mujeres líderes de pandillas que dirigieron imperios y eliminaron a sus rivales frente a la cámara. Suscríbete a Crímenes y Consecuencias y, además de acceder a estos sorprendentes informes, ayuda a dar esperanza a las personas desaparecidas. Judy Moran era una de las figuras más temidas del mundo criminal de Melbourne. Ella y 3 cómplices fueron arrestados y enfrentados a juicio por una serie de crímenes que sacudieron la ciudad. Durante el juicio, un ataque inesperado añadió aún más caos. La casa de la familia Moran fue incendiada por desconocidos. Al final, Judy fue sentenciada a 26 años de prisión, una sentencia severa por las acciones cometidas bajo su liderazgo. Su historia es un claro ejemplo de las devastadoras consecuencias de una vida delictiva, que afecta tanto a familias como a comunidades enteras. Thelma Wright vivió una trayectoria de altibajos en el mundo del crimen. Después de que su marido Jackie Wright fuera brutalmente asesinado en 1986, tomó una decisión arriesgada: hacerse cargo del negocio de narcotráfico que él dirigía. Thelma lideró el envío de grandes cargamentos de drogas desde Los Ángeles a Filadelfia, enfrentando constantes desafíos y peligros. Sin embargo, en 1991, durante un tiroteo, se dio cuenta del impacto destructivo del tráfico de drogas en las personas y comunidades. Fue entonces cuando decidió cambiar de vida. De criminal a defensora de la rehabilitación y la prevención del consumo de drogas, su transformación sirve de inspiración para muchos. María León, madre de 13 hijos, lideraba una peligrosa pandilla en Los Ángeles, involucrada en el tráfico de drogas, asesinatos y trata de personas. En 2008 su hijo Danny murió en un tiroteo y María, que estaba prófuga en México, decidió arriesgarlo todo para asistir al funeral. A pesar de cruzar la frontera ilegalmente, las autoridades la capturaron rápidamente, lo que marcó el final de su reinado como una de las líderes más temidas de Los Ángeles. Su historia destaca cómo la búsqueda de poder y riqueza por parte del crimen organizado puede arruinar vidas. Griselda Blanco, conocida como La Madrina, fue una de las traficantes de cocaína más crueles de la historia. Nacida en Colombia, creció en la pobreza y a una edad temprana comenzó a delinquir,
ascendiendo rápidamente a la cima del cartel de Medellín. Durante las décadas de 1970 y 1980, dirigió una vasta operación de tráfico de drogas en todo Estados Unidos, amasando inmensas fortunas y eliminando a sus rivales con extrema violencia. A pesar de ser arrestada en 1985 y deportada en 2004, su pasado no la dejó en paz. En 2012, Griselda fue asesinada en Colombia, poniendo fin a su historia marcada por la sangre y la codicia. Otra figura impactante fue la hermana Pink, una de las líderes más notorias de la trata de personas. En la década de 1970, comenzó a contrabandear inmigrantes chinos a Estados Unidos, cobrando tarifas exorbitantes. Su operación fue muy organizada y brutal, con informes de violencia contra quienes no pagaron sus deudas. Después de años de fuga, fue capturada en 2003 y sentenciada a 35 años de prisión. Su historia es un recordatorio del lado cruel y explotador de la trata de personas, donde las vidas se utilizan como moneda de cambio. Estas mujeres muestran cómo el crimen organizado puede destruir vidas y comunidades, pero también resaltan que incluso en las circunstancias más oscuras puede haber una oportunidad de redención. Estén atentos para más historias sorprendentes del inframundo criminal. ¿Qué te parecieron estas impactantes historias? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte a Crímenes y Consecuencias para no perderte nada y ayudar a personas desaparecidas. Hasta la próxima.